Muy buenos días a todas y a todos. Sean bienvenidos a este primer ciclo internacional de creadoras y creadores de ciencias y artes, a la entrevista del día de hoy con la doctoranda Anel Mejías Guiza, a nombre de el Colegio de Investigación Interdisciplinaria en Ciencias Sociales, la Red Iberoamericana de Investigación en Imaginarios y Representaciones, el Grupo de Trabajo Corporalidades y Tecnologías de la UNAM, el Instituto de Formación e Investigaciones Jurídicas de Michoacán y la Clínica de Derechos Humanos y Derecho Ambiental de la Universidad del Estado de Amazonas de Brasil, les agradecemos su compañía y agradecemos también al comité de organización de este ciclo, y sobre todo a Anel, que ha aceptado darnos esta entrevista desde la hermana República de Venezuela, para compartirnos sus trabajos, su investigación y las estrategias que ha empleado para realizarla, tanto como sus descubrimientos. Anel, muy buenos días, gracias por acompañarnos, gracias por acceder a brindarnos esta breve entrevista de divulgación, y me gustaría pedirte en primer lugar que te presentes, por favor, que nos cuentes qué estudiaste y a qué te dedicas. Adelante. Saludos. Hola Violeta, muchas gracias por esta introducción. Soy Agnel Mejías Guiza, les estoy hablando desde Mérida, que es la cordillera andina de Venezuela. Em, Soy profesora de la Universidad de los Andes en el Departamento de Investigación de la Facultad de Odontología. Tengo licenciatura en Comunicación Social de la Universidad del Zulia, que es una de las regiones petroleras de Venezuela. Nací en Barinas, que es un estado llanero, y hice una maestría en etnología, mención en una historia que sería antropología social en la misma Universidad de los Andes, donde pude trabajar el tema de la movilidad desde la antigüedad hasta el presente a esta zona de Barinas. Y actualmente estoy haciendo el doctorado en ciencias humanas de la misma Universidad de los Andes. Soy profesora categoría asociado en este momento en mi universidad y me encuentro trabajando desde el año 2018 el tema sobre el clasismo y la racialización en la conformación de identidades políticas en Venezuela. Y en este momento también estoy haciendo mi tesis doctoral sobre la apropiación patrimonial de la estatua de María Leonza, que es una deidad venezolana muy importante de una manifestación religiosa popular en Venezuela. Desde la ciudad de Caracas la movilización se hizo hasta Yaracuy, que más adelante les voy a mostrar el mapa un poco para explicarle este tema. Muchas gracias. Y bueno, qué interesante y vigente es el tema que estás trabajando, con todo tema que has trabajado y que estás trabajando, ambos, con todo lo que ocurre contemporáneamente en términos políticos a nivel global. Me gustaría, Anel, que compartieras con nosotros primero una breve y sucinta definición de qué se entiende desde las ciencias sociales y humanas por racialización y clasismo en la conformación de sujetos políticos, y cómo llegaste a ese tema de estudio. Eh, Dentro de las ciencias sociales, digamos, tanto el clasismo como la racialización son discursos y prácticas. Son narrativas, son relatos que podrían generar políticas o podrían influir en políticas sociales, ¿no? En el caso del clasismo, pues es la discriminación por clase social. Eh, en el caso del racismo, es la discriminación por raza. Lo que pasa es que en los estudios de ciencias sociales, la raza es una construcción cultural. Sí. Es una, no es porque tú naces de un tipo de color de piel, es que
bien conformas una raza específica, sino que es una construcción cultural y es muy situada y depende pues de la cultura también, ¿no? Entonces, el binomio racismo, es decir, no se puede pensar la raza sin pensar el racismo. Y no se puede pensar incluso la clase social, aunque bueno, hay algunos teóricos como Max Weber que hablan más bien de estatus social sin pensar en clasismo, ¿no? Entonces, es un poco cómo se concibe o cómo lo concibo desde las teorías que se trabajan en este tema. Muy bien. ¿Cómo llegaste a a investigar, a interesarte? Porque una cosa que nos gustaría compartir con quienes nos hacen favor de acompañarnos en estos actividades de divulgación es que las personas que se dedican a la ciencia y las artes entregan una gran cantidad de las horas de su vida a investigar estos temas. ¿Qué nos lleva a cada una de nosotras y nosotros a investigar el tema que elegimos? Es totalmente una pregunta válida para entender lo que pasa antes de aquello que ya consideramos ciencia. A ti personalmente, Anel, ¿qué te lleva a investigar esto que a todas luces es pues una injusticia, ¿no? Una asignación de roles a partir de una perspectiva dominante? Sí. En Venezuela había notado que en las protestas políticas, porque bueno, yo como comunicadora social cubrí muchísimas protestas políticas, manifestaciones políticas, rituales pues políticos en mi país. Y comencé a ver como la construcción en el manejo del lenguaje, uso de adjetivos, de, de reduccionismos y bueno, esto como que afloró o se sintió como de forma más violenta cuando hubo personas quemadas en las protestas. De hecho, uno de los muchachos falleció y empecé a preguntarme qué es lo que está ocurriendo. Es decir, ¿por qué no podría yo, por ejemplo, dialogar con una persona que tenga una postura política diferente o Sí. una ideología política diferente? ¿Qué está ocurriendo? ¿Cuáles son como las bases, las estructuras que podrían explicar la polarización política en mi país? Y, digamos, veníamos de una década anterior, antes de la elección de Chávez, donde casi no se hablaba de política, donde había más bien un alejamiento de la política, digamos, de la política como un escenario donde hay una serie de actores y actrices y de organizaciones sociales que definen el destino, digamos, del Estado-Nación como el que nos administra y nos rige, ¿no? Y Venezuela Ujú. tiene una particularidad que es un Estado-nación petrolero que maneja la renta petrolera, a diferencia de otros países donde la renta petrolera la maneja, o si sale petróleo en el patio de tu casa, tú eres el dueño del petróleo. Acá no. Acá en Venezuela somos el Estado o la nación venezolana es la dueña de todos los minerales, recursos minerales, el petróleo, el oro, etcétera, el coltán que existen en el país, y el Estado es el que tiene que administrar. Entonces, las disputas en Venezuela se tienen que entender en ese sentido, ¿no? Las disputas políticas. Pero más allá, digamos, de lo que se habla digamos, en esos escenarios del Estado-Nación, me interesaba saber qué era lo que estaba ocurriendo con la gente, con mis colegas en la universidad, con mis estudiantes, con mis familiares y bueno, con la gente, con mis vecinos y vecinas, y porque estaba ocurriendo, digamos, estos elementos de violencia política en el país. Entonces, yo estoy formada en posgrado en antropología social y hay como un desarrollo muy interesante, eh, un acercamiento teórico muy interesante hacia estos fenómenos que es la construcción de las identidades. Eh, y bueno, allí pude como trabajar varios autores
que establecen que mi subjetividad, cuando yo, digamos, pongo a dialogar mi subjetividad con la subjetividad de otras personas en esas relaciones intersubjetivas, entonces eh, yo estoy en el fondo dialogando con la diferencia, con el otro o la otra. Y Ujú. justamente es digamos, en ese diálogo que se imagina, que se consolidan, que se reorganizan eh, elementos que me permiten identificarme con otras personas, ¿no? Este, o no identificarme con esas otras personas. Hay entidades que son sugestionadas, es decir, que la sociedad te dice que esta es tu identidad, pero hay también la posibilidad de que yo asuma si esa identidad me representa o no me representa, ¿no? Que es un poco lo que plantea la profesora Nelly García Gavidia, que es una antropóloga de la Universidad del Zulia. Y hay otros autores, por ejemplo, como el caribeño Stuart Hall, que también habla que la identidad es como esa articulación entre, voy a citarlo, es un punto de sutura de articulación entre esos procesos, el de sujeción, lo que me dice la sociedad, lo que yo debería hacer, y la subjetivación. Entonces, para él es importante saber cómo hay marcaciones, cómo hay interpelaciones y agencias que determinan si yo debo asumir o no asumir esa identidad. Y también utilicé pues la noción de Silvia Rivera Cusicanqui, que me parece muy interesante, las epistemologías Chisi, perdón, que habla justamente de que la identidad sería como esa permanente lucha entre lo indio, entre asumirme como indio, en el caso de ella, porque está hablando desde Bolivia, y lo occidental. Este, total que por la misma complejidad de América Latina, incluso la misma complejidad de Venezuela, eh, estudiar las violencias políticas a partir de discursos de identidad que tienen marcaciones de clasismo y racialización me permitieron como acercarme a este tema. Tremendamente complejo, Anel. Em, para adelantar, es claro que el abordaje que realizas proviene de múltiples disciplinas, tanto de la antropología como de la comunicación, de esta experiencia profesional y personal que tuviste al ser testigo de esta forma de oposición que llegó a ser tan violenta como para concluir en la muerte de personas, por una cuestión que parecía plantearse como una diferencia política. Em, y eso también obedece a la naturaleza de la cosa estudiada, ¿no? Ciertamente la complejidad de Venezuela y la complejidad de nuestra América es extrema y merece un abordaje como el que has realizado desde múltiples aristas para tener una comprensión más plena de un fenómeno como este. Antes de avanzar a que nos expliques un poco más de esta investigación que realizaste, cómo la hiciste y eso, nos gustaría que nos contaras, que compartieras con nosotras alguna experiencia personal que te haya conmovido y que te haya llevado a decir, tengo que estudiar esto. Hubo un hecho que lo que pasa es que acá en Venezuela ha habido como varios procesos de violencia política, ¿no? Y hablo de todos los sectores involucrados, tanto del chavismo que maneja el gobierno como de los sectores antichavistas que lo adversan, ¿no? Y yo debo aclarar acá algo, y es que a veces se tiende a pensar que los sectores son como un blanco y negro, ¿no? Son esencialistas, y no es así. Hay muchos chavismos y hay muchas oposiciones al chavismo. Es decir, hay muchos diversos grupos. Eh, y vemos una confrontación en este momento de un chavismo que es bastante extremo, ¿sí? A, a una ultraderecha, unos grupos de ultraderecha de la oposición que son muy extremos, ¿no? Entonces, esto hay que comprenderlo así porque también existen chavismos que no están a favor del gobierno actual.
Es decir, siguen siendo chavistas sin estar en el gobierno. También vemos chavismos que son disidentes, que están fuera del país. Y también vemos oposición que negocia con el chavismo actual que está en el Mm. gobierno y que tiene gobernaciones, tiene otros tipos de, digamos, de cargos políticos. Entonces, hay que entender esto para ver quiénes son los que promueven la violencia y cómo se promueve la violencia, ¿no? Yo creo que aquí hubo como un punto de inflexión en el país que fue en el 2002 cuando se le dio el golpe de Estado a Chávez, que duró 48 horas fuera del poder en abril del 2002, que fue una gran manifestación política donde este, donde los comerciantes agrupados en Fede Cámara con la central obrera del país se unieron con otros grupos de oposición al chavismo extremo para sacar al presidente del poder a través de una gran huelga. Y así Sí. fue, lo sacaron, después lo volvieron a retornar, él estuvo en la horchila, lo volvieron a retornar a Chávez, y allí hubo como una, me parece a mí, como una, se volvió como más fuerte, más extremo el discurso, la narrativa, ¿no? De todos los sectores en disputa, ¿no? Y ese mismo año, en el 2002, en diciembre del 2002, hubo una huelga petrolera, que en el fondo el chavismo lo catalogó como un paro petrolero, que fue la paralización de la PDVSA como empresa petrolera por lo que se llamó el sector meritocrático. Eso duró 3 meses, Venezuela no pudo exportar petróleo en todo ese tiempo y hubo como una alianza cívico-militar, sobre todo de los obreros, de la clase obrera de PDVSA, para poder rescatar a la empresa petrolera. Este paro petrolero funcionó de la siguiente forma. Los buques petroleros se colocaron, se pararon al frente de los principales puertos de Venezuela. Yo en ese momento vivía en Maracaibo y estaba el puerto de Maracaibo. Y allí se colocó un buque que se llamaba, porque le cambiaron después el nombre, Pilín León, que fue así como una de las primeras reinas de belleza de Venezuela. Entonces, estaba lleno de petróleo y lo tenían paralizado las mismas personas que movilizaban los barcos. Y así como ese buque Pilín León, ese tanquero petrolero Pilín León, estaban varios, 5 o 6 tanqueros al frente de las costas venezolanas. Y si tú no puedes sacar el petróleo, no puedes producir internamente petróleo, tienes que paralizar todo. Sí. Entonces, bueno, lo cierto es que esta situación, que fue muy, muy, muy fuerte, yo la viví como comunicadora social en Maracaibo y a mí me llamó la atención, bueno, eso fue uno de los hechos, mucho la atención, que la gente en Maracaibo, al estar frente al lago de Maracaibo, ahí está un gran puente, el lago de Maracaibo, muchas personas opositoras al chavismo se ponían en cadenas agarradas entre las manos a rezar para que el Pilín León chocara contra el puente sobre el lago de Maracaibo. Es decir, si un tanquero petrolero choca con, con el puente, toda la ciudad de Maracaibo, que es una de las más grandes del país, se destruye, pues todos hubiésemos muerto. Eso fue como un primer indicio de saber, bueno, qué es lo que está pasando acá. Después realicé un libro, se llama Patriotas del Petróleo, con otra compañera periodista, Marjoni Bermúdez, donde pudimos rescatar como los relatos de la gente que dentro de la empresa petrolera rescató la empresa petrolera. Porque se paralizaron las refinerías, se paralizó, hubo saboteos a procesos de recuperar tanques. Bueno, en fin, fue un proceso muy difícil de violencia organizada. Eso fue allí por un lado. Y el segundo evento fue que en el 2014 y en el 2017, perdón, e incluso recién ganado, cuando ganó la primera vez la presidencia del presidente Nicolás Maduro, eh, los, los actores de la oposición, en este caso cuando ganó la presidencia, digamos, el candidato perdedor llamó a descargar la rechera. Y que arrechera aquí en Venezuela significa como la rabia, no la ira.
Y en ese momento salieron un montón de personas aquí en la ciudad de Mérida a tratar de quemar casas de dirigentes chavistas. Algunas de estas personas yo las conocía porque, bueno, uno en el mundo del periodismo conoce, digamos, a estas fuentes, a estas personas que nos ayudan a hacer fuentes para nuestra información. Y después, en el 2014, hubo un proceso de guarimbas, que se la llamó después, que fue cerrar avenidas enteras, zonas enteras, para, para decir que eran zonas liberadas, liberadas del chavismo, liberadas de la dictadura. Y cuando empecé a ver, eh, digamos, las formas en cómo estaban organizadas, me empecé a dar cuenta que todas tenían en los semáforos figuras de chavistas ahorcados. Empezaron a colocar, ¿cómo se llama?, alambres entre un poste de luz y otro poste de luz para que si pasaba un carro motorizado cayera. De hecho, hubo varios casos de personas decapitadas porque eh, fue como un espacio de protesta política que en mi ciudad, que tiene 3 avenidas, se tomaron una avenida completa que es la que queda en el medio. Que, por cierto, digo acá porque está de este lado la avenida, ¿no? Y esa zona se le llamaba Kosovo. En esa zona había un hospital del Seguro Social y había otro tipo de, digamos, de infraestructura comercial que tuvo muchas pérdidas terribles económicas y bueno, que fue muy difícil volver a tomar el control de esa zona, ¿no? Entonces, claro, yo por ser periodista pasé varias veces por esa zona y yo decía, pero es que la misma gente lo justifica, la misma gente alimenta a la gente que está haciendo las protestas y realmente era una zona de guerra. Y eso ocurrió, así como ocurrió aquí en Mérida, ocurrió en San Cristóbal, en el estado Táchira, ocurrió en Valencia, en el estado Carabobo, ocurrió en Maracaibo, en el estado Zulia, y por supuesto ocurrió en Caracas, que es la capital del país. Y en el 2017 hubo otra modalidad de guarimbas, que fue como ya tenía la experiencia de esta primera guarimba del 2014, entonces le hicieron muy, ¿cómo podría decir? Muy, es decir, tomo esta calle, tomo esta avenida por 1 o 2 días y después la libero. En ese proceso de tomar la calle 1 o 2 días, nos tocaba como comunicadores sociales cubrir un proceso de limpieza de una parte de la avenida. Y ese día yo no pude ir porque yo soy madre de dos adolescentes ahorita, bueno, un hombre y un adolescente ahorita. Y en ese momento mis hijos tenían fiebre y yo no pude ir. Y cuando me entero al mediodía por mis otros compañeros y compañeras que asistieron es que empezaron a salir a disparar de los edificios con, yo me imagino que con pistolas, con rifles que tenían miras, este, y justamente empezaron a disparar cuando empezaron a hacer la limpieza entre la Guardia Nacional y la gobernación, personal de la gobernación. En ese momento, uno de mis compañeros de una agencia de noticias ve cómo asesinan a un guardia nacional y él fue el que grabó todo el video e hizo la fotografía. Entonces, cuando yo les preguntaba a mis compañeros cómo ellos vivieron eso, me dijeron, tuvimos que tirarnos al piso, ponernos detrás de las tanquetas porque las balas zumbaban. Entonces, y después cuando empecé a recoger la información de las otras personas que habían muerto digamos, en estas guarimbas del 2014 y 2017, me di cuenta que también eran personas o que fueron a curiosear, no, ahí fueron a curiosear y de repente un tiro. Y casi todos los tiros se hacían desde los techos de los edificios y eran francotiradores, pues. Entonces, yo decía, en ese momento me pregunté, ¿hasta qué punto yo quiero vivir en un país así? ¿Sí? ¿Hasta qué punto puedo comprender yo los discursos de las personas que justifican la violencia? ¿Hasta qué punto una persona que yo conozco este,
puede participar en la violencia. Entonces yo dije, no, aquí yo tengo que empezar a discriminar eh, lo que está ocurriendo. Es decir, y la antropología y la sociología deberían darme como las herramientas para yo poder comprender este fenómeno. Y así fue. Es decir, entendí que, que estas situaciones de violencia se daban en espacios específicos, que eran las protestas políticas, porque había una investigadora venezolana, María del Pilar García Guadilla, que decía que en Caracas, por ejemplo, había guetos. No, en Caracas no había guetos. En Caracas se formaban los guetos cuando se daban las protestas políticas, y aún cuando aún se dan las protestas políticas. Entonces, lo que quiero un poco decir con esto es que la antropología y la sociología me permitió acercarme a este fenómeno a través de los estudios de las identidades, para comprender los rituales, los ritos que se daban dentro de la protesta, porque cuando se daba la protesta no es que la gente iba y iba a quemar gente o iba a destruir estructuras comerciales o gubernamentales, no. Es decir, habían tiempos en las protestas, entonces yo decía, bueno, entonces el rito me sirve a mí para establecer las fases y los tiempos de la protesta. Efectivamente, había una protesta pacífica civil y después que pasaba la protesta pacífica y civil, comenzaba la protesta violenta. Que esto fue un poco aminorado con esta ley contra el odio y bueno, todo este marco legislativo que cataloga ese tipo de violencia como terrorismo en Venezuela. Y eso, bueno, para hablar si estoy a favor o en contra, eso sería otro, otro tema, ¿no? Y uno de los hechos que me impactó muchísimo fue que en una de las protestas que hubo en Caracas en mayo del 2017, se quemó a uno de los muchachos que iba pasando, pero no era ni siquiera un muchacho que estaba participando en la protesta, sino que trabajaba en la zona. Y ese muchacho, después, 2 días después de ese intento de, digamos, de asesinar a ese muchacho, sí quemaron a otro muchacho y ese muchacho murió, Orlando Figuera. Y fueron los mismas gente que estaban encapuchadas, entonces le decían que era chavista y que por ser chavista merecía morir. Entonces, claro, allí yo dije, ¿cómo la antropología y la sociología entonces nos pueden ayudar a comprender este fenómeno? Porque se trata de situaciones que se llegan al asesinato, a la xenofobia, al clasismo y al racismo. Y todo pues con lo que dicen estas feministas, este movimiento feminista norteamericano, que también se ha asumido muy bien en América Latina, cómo esto se intersecciona, cómo todos estos discursos de discriminación se interseccionan para crear la diferencia y exterminar la diferencia. Es decir, no se trata solamente de jerarquizar o generar taxonomías de diferenciación, sino que se trata también del exterminio de la diferencia y de cómo se deshumaniza para el exterminio. Ay, es escalofriante lo que nos has contado. No puedo imaginarme la experiencia vital y eh, tan estremecedora que debe de ser atestiguar estos acontecimientos y prácticamente diríamos desde la teoría política del fin de la política, ¿no? Este punto en el que ya no se puede hablar y lo que se hace es construir un enemigo que debe de desaparecer y que en la definición de enemigo está la justificación de su asesinato. Es terrible y nos habla eh, de una circunstancia muy difícil que ha vivido nuestro continente desde hace demasiado tiempo y que lamentablemente parece estarse reactivando. Pero es muy importante para quienes nos escuchan después de conocer en primera persona lo que nos has contado, que te agradezco de corazón que hayas compartido con nosotros estas experiencias porque es seguro que no son fáciles de manejar. También es importante
esto que tú ya has señalado, que antes que ponerte, que tomar una posición e introducirte personalmente a esa discusión violenta ya, em, decides dar un paso atrás y tratar de comprender cómo y por qué pasa algo así. Esto es precisamente el trabajo de las ciencias sociales. Primero tratar de explicar los fenómenos que estamos viendo y que son fenómenos propios de nuestra cotidianidad que para muchas personas pueden haber pasado como un dato más. Creo que las escenas del asesinato de este joven al que quemaron, sí las conocimos en muy pocos medios en el resto de América. No sé en el resto del mundo si realmente se les haya prestado atención. Pero antes que involucrarte de manera personal o activista, para decirlo de manera más correcta, te involucras de manera profesional y desde una perspectiva científica. ¿Nos podrías abundar un poco más acerca de tu trabajo? ¿Cómo lo haces? Ahorita mencionabas esta teoría de la interseccionalidad en la construcción de este enemigo eh, a partir de la política, pero ¿cómo ocurre esto que personas que creemos o que podríamos haber visto como nuestros propios vecinos, de pronto están también dispuestas a rezar porque estalle un buque petrolero, em, sin que logremos comprender en qué les beneficia, en qué les podría beneficiar la muerte de tantas personas y de sí mismos? ¿Cómo construyes tú este trabajo que realizas para hablar de estas categorías de análisis que son el clasismo y la racialización? Sí, Adelante. hay que entender primero que las identidades no son fijas, son mutables, este, no son esencialistas, son situadas. Entonces hay que entender que, por ejemplo, cuando un venezolano o venezolana que ha migrado del país habla en este momento sobre lo que está ocurriendo en el país, hay que entender que esa persona migró en un momento determinado Mm, y vivió una Venezuela determinada. Y Venezuela, por todos los mismos acontecimientos políticos, el bloqueo, que mucha gente lo invisibiliza y sí existe, hay un bloqueo de Estados Unidos con más de 1.000 medidas a Venezuela y un bloqueo de la Unión Europea a Venezuela, ha generado un declive increíble en la economía venezolana y de los sueldos, ¿no? Pero la Venezuela, por ejemplo, del 2014, cuando migró muchísima gente, el 2015 y 2017, que era difícil, muy, muy difícil, porque había muchas colas para comprar comida, colas de 7 a 15 a 20 días para llenar el tanque de gasolina. Y sin embargo, allí, dentro de ese mismo proceso caótico, hubo mucha organización de los mismos vecinos y vecinas que no fueron, que pueden ser chavistas o no chavistas. De hecho, aquí en mi urbanización, la gente se organizó para administrar las colas de la estación de servicio que queda aquí cerca de mi casa, por ejemplo. Es decir, la misma gente se organizó, porque muchos compañeros de Colombia me preguntan, bueno, Agnelli, ¿cómo no han llegado a una guerra civil? Porque Colombia tiene una guerra civil desde hace más de 50 años, ¿no? El venezolano y la venezolana somos muy pacíficos y tenemos una capacidad de organización dentro del caos, que es algo que tiene que estudiarse, ¿no? Porque es una cualidad positiva, ¿no? Es decir, tú te organizas dentro del caos y en el último minuto estás organizando todo, ¿no? No sé si eso puede ser una cualidad de algunos otros países de América Latina. Entonces, es importante entender que la persona, que así como hubo una persona que migra, que vivió en Venezuela en el 2014, 2015 y 2017, así, hay unas personas que protestaron en el 2014, en el 2017, de repente en el 2002, donde
tuvieron como mucho un apasionamiento político, ¿no? Y yo tuve profesores y profesoras que me dieron clase en la universidad que estaban convencidos de que con esa acción determinada la persona iban a salir del gobierno, pues. El gobierno, el chavismo iba a salir porque, bueno, tienen... Entonces, ¿cómo se estudia esto? Haciendo, yo lo hice a través de la etnografía, ¿sí? Que es una herramienta metodológica, fenomenológica de la antropología social y antropología cultural, y también lo hice a través del análisis del discurso. Y si me permites, voy a compartir solamente un paneo de la pantalla, déjame ver. ¿Sí se puede ver? Sí, Ok, gracias. Fíjate, en mi ciudad, estas son todas fotos de mi ciudad, bueno, a excepción de esta fotografía de la marcha de la, bueno, ahí lo leen, ¿no? Y de esta otra fotografía del muchacho que fue quemado y asesinado en esta protesta política, ¿no? De resto son fotografías hechas por, este es de una red social de un periodista de acá de Mérida, y estas señales o esta gente que está escribiendo los nombres son nombres de personas que participaron en protestas políticas y fueron asesinadas de la oposición al chavismo, ¿no? Estas, esta pinta que vemos acá son de lo que el chavismo llama víctimas de las guarimbas, que son personas asesinadas por al querer levantar las guarimbas que estaban cerca de su casa. Yo cubrí digamos, periodísticamente todo esto, ¿no? Esta es una casa que vemos acá, dice William, vamos por ti, que queda a 2 cuadras de mi casa, ¿sí? Es un diputado de la oposición que le pintaron la casa donde vive su madre, ¿sí? Y bueno, estos son otros tipos digamos, de información de redes sociales, donde dice adopta tu enchufe, por ejemplo, el que está en la esquina, que es que si tú ves a un venezolano chavista o una venezolana chavista del gobierno y está en el país donde tú migraste, tú puedes ir a, a hacerle bullying, pues, por llamarlo de alguna manera. Entonces, esto era adopta tu enchufado, porque se le dice a las personas que están en el chavismo que se han enriquecido por corrupción, enchufado, ¿no? Pero ahora, todas las personas en Venezuela, por ejemplo, que han logrado sortear la crisis, le dicen enchufado. Entonces, fíjense, esa categoría que era solamente para un grupo de personas, se generaliza, ¿no? Hay ujú, una propuesta que hace Gustavo Lins Ribeiro de, de cómo estas construcciones discursivas eh, de un grupo en particular como un modo de representar mi mismidad o la pertenencia a un grupo o un modo de representar a otro en otro grupo, cómo esos calificativos que pueden ser puntuales en un momento se pueden llegar a expandir en un radio de acción, ¿no? Entonces, aquí hay, después haciendo el análisis, me di cuenta que hay actos y prácticas discursivas de pertenencia y diferencia de las identidades atribuidas por estos grupos que están en disputa. Y aquí, digamos, juega mucho un papel la, digamos, los discursos emanados en redes sociales por los sectores que están en disputa política. Entonces, hay rituales de pertenencia, es decir, las protestas políticas es un tipo de ritos de representar la pertenencia a un nosotros y un otros. ¿Sí? Las elecciones, por ejemplo, es un acto de fe, es decir, como si el voto fuese algo sagrado, una acción salvadora del país, ¿no? Y dentro de esas protestas o esos rituales de pertenencia hay una territorialización de la protesta. Hay una clasificación territorial en, que son tomados por algunos actores y actrices, tienen funciones sociales y hay tiempos para tomar esos espacios, ¿no? Y eso se podía ver muy bien en digamos, cuando uno hacía el análisis, ¿no? Y hay deformaciones discursivas
concretas que lo podríamos conseguir hablando con la gente, haciendo entrevistas o en las redes sociales, como el mito de la meritocracia, el mito del Estado mágico, la protección de la patria, que es el discurso del bolivarianismo, y también veía el uso de contenidos culturales incoherentes, como una incoherencia mítica, ¿no? Como que se intentaba integrar los complejos míticos que atraviesan a Venezuela en el discurso político. Y había incoherencia mítica, lo que llama la profesora Jacqueline Clara de Briceño, que fue mi maestra y antropóloga, ¿no? Desórdenes etnopsiquiátricos no estructurados, ¿no? Había un calendario ritual de protesta, este, entonces había que estudiar los símbolos que se manejaban en esas protestas, las fechas específicas del calendario para hacer estas protestas. Había también una representación social del amigo o de la amiga, del enemigo, de la enemiga, un poco lo que tú Ujú. hablabas, Violeta, y había un panteón de héroes. De hecho, el mayor panteón de héroes fue las pintas, estas pintas en las ciudades que se hacían en las calles. Es decir, los héroes que mueren por la patria son los muchachos que protestan que toman las ciudades y protestan, ¿no? Los muertos en las protestas, ¿no? Y había también el derrumbe de las estatuas, que el derrumbe de las estatuas de Chávez no fue solamente en el 2024, en julio del 2024, sino que ya venía un proceso de derrumbar. Entonces hay prácticas de exclusión, la construcción de estereotipos, el marcaje de los cuerpos y los lugares. Este chico que fue quemado, ni siquiera él participaba en la protesta, trabajaba en la zona, como dije anteriormente. Y este chamo, por tener pinta de chavista, ¿qué significa pinta de chavista? Es un estereotipo racializado y clasista del chavista. Una persona pobre, morena, y que se viste de una forma particular, ¿no? En Caracas se le llama Nietzsche. Es una persona que tiene una forma de hablar particular, una forma de vestir, que usa un tipo de zapato, un tipo de corte de cabello y de hablar. Entonces, eso marcaba los cuerpos de las personas que pasaban por la protesta hasta el punto de que podían golpearte. De hecho, antes de quemar a este chico, Orlando Figuera, que falleció debido a las quemaduras, hubo otros procesos en el 2002 de personas que por llevar una camisa roja y que iban pasando por allí lo querían golpear y quemar. Y hubo el caso de una compañera indígena que estaba en la zona porque había una clínica y tenía una cita médica, que pasó por allí y las mujeres que estaban participando en la protesta la agarraron, la golpearon y empezaron a decir que era una india, que era una chavista, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, y lo más terrible de todo es que hay un discurso de justificación de la violencia. Es decir, este discurso de justificación de los bombardeos, porque dice, por ejemplo, mucha gente dice, no, es que era la única forma de salir del chavismo, porque ellos no querían salir por elecciones. Este discurso de justificación de la violencia viene atravesando las narrativas de los sectores que están en oposición desde hace más de 20 años. Entonces, hay apresamientos, lo que llaman presos políticos, que son gente que participaron en protestas o que circularon un mensaje por redes sociales y los meten presos, ¿no? Este, entonces hay una serie de elementos, Violeta, voy a dejar de compartir pantalla, no Sí. voy a compartir pantalla, aquí está, los territorios de protestas en Caracas. Ujú. Entonces cuando empezamos a ver dónde se dan las protestas en la capital del país, lo que está marcado en rojo son las protestas del chavismo. Cerca al Palacio Miraflores, Barrio 23 de Enero, la Plaza Bolívar, la Avenida Bolívar, la Plaza Oliari. Y cuando vemos las zonas de protesta de los grupos antichavistas, eran las zonas del este de Caracas. Debo aclarar algo. En Caracas tenemos uno de los barrios más grandes de América Latina, que es Petare. Y tú puedes tener una urbanización y al lado tener un barrio, ¿no? Pero eran íconos. Urbanización La Florida, la Plaza Altamira, que fue un ícono aquí en las protestas del 2014 y 2017,
la autopista Francisco de Fajardo, la plaza de PDVSA Chuao, perdón, eh, y la urbanización El Paraíso. Entonces, podríamos ver una geografía de clase social en las protestas. Este, y había, bueno, estas son las estatuas el derrumbe de las estatuas que hubo después de las elecciones del 2024, que todas ocurrieron el mismo día, casi a la misma hora en el país, y hubo una representación social del sujeto violento, ¿sí? Este se supone que es el sujeto violento del chavismo, que es lo que llaman colectivos, los tupamarus, ¿sí? Y esta es la representación social del sujeto violento de la oposición al chavismo. Y esto es un poco lo que yo hablaba de las personas las figuras que colgaban en los semáforos de chavistas. Y esta es una persona que fue casi decapitada por las guayas, ¿no? Entonces, los discursos de violencia en la oposición se plantean como una resistencia pacífica, la guerra por la libertad, y así se llama, ¿no? Y el Ujú. chavismo, la defensa del gobierno de los pobres, la defensa de la soberanía. Y surgen todas estas, el colectivo y los terroristas. Entonces, yo creo que para poder comprender, voy a dejar de compartir pantalla, para poder comprender esta situación de lo que está ocurriendo en el país, es verdad que hay que situar la violencia, ¿no? Pero también hay que hacer el hilo, como lo que pide Foucault, ¿no? Una arqueología de lo que de lo que ha ocurrido en los últimos 20, 25 años y cuáles son los discursos que hilan esa violencia y cómo esa violencia se ha ido exacerbando, perdón, y se ha ido eh, inoculando en la cultura política venezolana, ¿no? Que es peligrosísimo, ¿no? Yo creo que por eso es que en sus discursos del gobierno de Estados Unidos se habla un poco del proceso de transición, es decir, la transición política de Venezuela, porque saben que al interior de Venezuela hay este tipo de situaciones que son muy delicadas y que no solamente es bombardear un país y llevarse al presidente, sino que hay una situación interna dentro del país que, que podría llevar a un caos al interior del país, ¿no? Aunque no lo hayamos tenido durante todo este tiempo, ¿no? Pero sí podría haberlo. Entonces yo creo que las ciencias sociales sí tienen el deber de estudiar todo esto con, yo no diría objetividad porque sabemos que la propuesta, el paradigma de la objetividad, pero sí un poco alejándonos de lo que sentimos visceralmente de nuestras ideologías y pensar seriamente qué es lo que está pasando en el país para contribuir sobre todo a una cultura de paz, a una cultura de paz en Venezuela. Pues es una realidad sobrecogedora la que vive Venezuela, em, y muchas naciones de América Latina. Te agradezco muchísimo la explicación tan clara que nos has dado a pesar de la complejidad y lo trágico que es que ocurran estas situaciones, y tu dedicación a estos temas. No es fácil, definitivamente, para quienes nos dedicamos a las ciencias sociales y trabajamos temas de violencia, de injusticia, aproximarnos al lugar, mucho menos si se hace trabajo etnográfico, porque hay que conocer a las personas y nos comparten su experiencia vital que suele ser dolorosa. Em, en este contexto, Anel, ¿en qué estás trabajando ahora? Nos contabas al inicio que estás haciendo ahora tu tesis doctoral. ¿Sobre qué es? Bueno, ya aquí vamos a, a pasar a otro tema que, que, digamos, no es tan duro, Sí. pero que se relaciona definitivamente. Yo quería seguir trabajando en mi tesis doctoral el tema de las identidades políticas, ¿no? Pero
un poco viendo cómo se estructura el poder, haciendo una etnografía del Estado, una antropología del Estado para conocer cuáles son los grupos que están en disputa. Es decir, cuáles son las burguesías que están saliendo o que salieron de la administración de la riqueza del Estado petrolero y cuáles son las burguesías que han nacido desde esta riqueza del Estado petrolero, y quería hacer como un estudio de parentesco, ¿no? Pero hubo una situación en el 2022, cuando yo empecé a hacer mi doctorado, cuando empecé las clases, ¿no? Que me llamó muchísimo la atención, y es que el diario El País de España publicó una nota que decía que la estatua de María Leonza, que es una deidad de una manifestación religiosa popular venezolana, que es una estatua que mandó a hacer el dictador Marcos Pérez Jiménez en la década del 50 en Venezuela, del siglo XX, y era como un ícono en Caracas. Se ubicaba en la autopista Francisco Fajardo, que después el chavismo rebautizó como autopista Gran Cacique Guaycaipuro. Entonces, la estatua, de repente, la estatua original me refiero, porque ahorita en este momento hay una réplica, ¿no? La estatua sufrió una fractura en el 2004 y la tuvieron que trasladar desde esa autopista a a galpones de la Universidad Central de Venezuela, que es una de las principales universidades de nuestro país, que se ubica en Caracas, y la estatua duró allí 10 años. La recuperaron y entró en una disputa política entre la alcaldía metropolitana de Caracas, que estaba en el chavismo, siempre ha estado en el chavismo, y eh, la Universidad Central de Venezuela. Y la Fundación Alejandro Colina, Alejandro Colina fue el escultor que esculpió esa estatua que ya murió, ¿no? Y de repente, en víspera del 12 de octubre, que es como una fecha, es decir, es el Día de la Resistencia Indígena en Venezuela, pero es una fecha muy importante para el calendario del culto a María Leonza porque es el Día de las Tres Potencias. María Leonza tiene como dos deidades a su alrededor que son como los máximos espíritus, porque es una religión una manifestación religiosa de posesión, ¿no? Que es el cacique Huaycaipuro y el negro Felipe, lo vinculan con un héroe de la independencia negro. Y María Leonza, que se representa como una mujer blanca, pero en la estatua es indígena, es una mujer indígena. Entonces, ¿qué ocurrió? Yo voy a mostrar, si me permites compartir un momentico pantalla. La estatua viajó 320 kilómetros el 4 de octubre del 2022 desde Caracas, que vemos acá, hasta Chivacoa. Esa sería la montaña de Sorte. Déjame ver si se ve bien acá. Esta es la estatua que se ubicaba acá, en esta autopista en Caracas. Y la movieron a la montaña de Sorte, forma parte de la geografía mítica de María Leonza. Es el lugar sagrado más importante de los creyentes de María Leonza. Y ahorita la estatua está acá. Y de repente la estatua apareció para el baile en Candela del 12 de octubre del 2022. Este es el río donde hay creyentes que se bañan en el río, en uno de los ríos de ahí, de los brazos del río de María Leonza, y le hicieron una plaza, aquí que la vemos acá. Y en esa plaza dice, el presidente Nicolás Maduro liberó la estatua, liberó a María Leonza y la devolvió a su lugar natal, ¿no? Entonces yo dije, bueno, pero ¿qué está pasando aquí? Es decir, la estatua de repente desaparece de Caracas y llega a Chivacoa, a Quiballo. Chivacoa es como el pueblo y uno se adentra y está Quiballo. Y está allí en Quiballo, en la entrada a la montaña de Sorte, ¿no? Por supuesto, allí viven grupos marialonceros, hay una sacerdotisa. Entonces yo empecé a investigar y, disculpe que está en portugués, pero era parte de una lámina en portugués, ¿sí? Entonces empecé a investigar porque, a ver qué puedo decir aquí. Se generaron dos matrices de opinión polarizadas. Una matriz donde decía que era un secuestro, un robo,
Y dice el diario El País, María Leonza, la imagen del culto espiritista de la que se apoderó el gobierno de Maduro. Y del otro lado dice que es un rescate y una liberación de la diosa. ¿Sí? Entonces, por eso te decía que es menos duro, pero está, es para que se den cuenta que como el tema de la polarización política, aunque pensar la polarización, hay que también pensar en los grises que hay dentro de esos dos extremos, ¿no? Claro. Este, es un discurso maniqueo de sectores que están en disputa. Entonces, investigando me di cuenta, bueno, es una religión de posesión, donde hay incorporaciones y bajadas espirituales, se considera un sistema médico porque la gente va a curarse, va a pedir por dinero, por mejorar sus negocios, pero en la mayoría de casos es para curarse, y tienen todo un ritual de posesión, esto es como uno de los, tienen un panteón y se considera un sistema sociomédico, ¿no? Estas son imágenes del libro de Mariano Díaz, María Leonza, Religiosidad Mágica de Venezuela, y María Leonza tiene un panteón donde hay, estas son las tres potencias, María Leonza, el cacique Guaycaipuro, el negro Felipe, y tiene todas sus cortes, ¿no? Hay una corte médica, una corte chamarrera, una corte libertadora, una corte india, etcétera, ¿no? Entonces, esta investigación que está en curso, que no he terminado aún, dio un viraje después porque ya no quiero, es decir, no es que no quiera trabajar, sino que me llamó muchísimo la atención la posibilidad de las agencias que hay de los mismos grupos marialeonceros para generar algunos rituales y algunas acciones legislativas dentro del Estado-Nación, como una relación entre religión y política. Entonces, lo que yo he observado es la apropiación patrimonial de la estatua, más allá de los conflictos de su movilización, y cómo ha habido acciones concretas del gobierno chavista para ir llevando el culto a María Leonza a que sea declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Es decir, yo creo que todas las acciones van girando hacia allá, ¿no? Aunque he visto, la gente justifica la estatua porque dice que la estatua no es María Leonza, con la gente que ha hablado, sino que la estatua es la hermana de María Leonza. Entonces tiene un lugar en el mito, porque bueno, el mito es muy complejo, no da para explicarlo abiertamente ahorita en esta entrevista. Entonces, el mito es muy complejo, la meten como la hermana de María Leonza, pero ya vemos que está apareciendo en los lugares donde venden eh, materiales, insumos esotéricos e imágenes esotéricas. Y vemos que está apareciendo en algunos altares. Entonces, a mí lo que me interesa más allá, en este momento, más allá de la disputa política que puede haber en torno a la estatua, es cómo el Estado ha legitimado el culto en estos últimos 20, 25 años, aunque los otros presidentes antes del chavismo también tenían relación con María Leonza. Y cómo la gente, los creyentes y las creyentes están incorporando entonces la estatua en en sus prácticas. Eso es lo que estoy trabajando en este momento. Oye, pues también un tema interesantísimo y muy, muy oportuno para quienes están interesados ahora, interesadas en conocer más Venezuela. Es una verdadera pena que no nos, que nuestros sistemas educativos, los sistemas educativos de nuestros países, no incluyan conocimientos sobre el resto de naciones americanas, como este, ¿no? Me llama mucho la atención que en una de tus láminas se dice que mide 6.7 metros, ¿es Sí, correcto? sí, Bueno, sí, debe sí. haber sido una proeza transportarla. Eh, Definitivamente no fue un accidente lograrlo. Em, y claro, todo el valor social y simbólico que tiene para estas comunidades, em, en tanto que sociomédico. Deseo que sea una investigación exitosa como esta que ya has realizado. A quienes nos acompañan, les recomiendo que más adelante van a encontrar los enlaces al trabajo que ha realizado Anel. em,
algunos del extenso trabajo que ha realizado desde su actividad profesional como periodista hasta ahora que se dedica a la investigación en ciencias sociales. Em, en este orden de ideas, Anel, me gustaría saber, em, yo podría decirlo, pero quiero que tú misma nos digas qué importancia tiene para ti la difusión de este conocimiento que has generado y del conocimiento en general. Eh, Yo coincido mucho porque he colaborado también con este encuentro haciendo otras entrevistas y tuve la oportunidad de entrevistar a Sergio Miranda Bonilla, que invito a ver la entrevista de él. Y él decía, él trabaja con grupos de rock, ¿no? Mm, Este, y él decía cómo los discursos conservadores de estos grupos de rock pueden ayudar a entender eh, el retorno del conservadurismo, de discursos de conservadurismo en América Latina y el retorno de estos gobiernos que manejan discursos tan conservadores en América Latina. Yo creo que nosotros tenemos el deber, como científicos y científicas sociales, comprender qué es lo que está ocurriendo, por qué hay un retroceso digamos, en todos estos movimientos generados dentro del multiculturalismo o la interculturalidad, eso depende del país cómo se tome en cuenta, porque hay un retroceso de movimientos como el movimiento LGBTQ+, o movimientos indígenas en algunos países de América Latina. Y yo creo que nos toca, como científicos y científicas sociales, comprender un poco cómo se han, es decir, si existe, sigue existiendo una colonialidad, como lo planteaba Aníbal Quijano, del poder, del saber, de los cuerpos en este momento. Y yo creo que para poder comprender todos estos temas de identidades, surgimiento de identidades, que atraviesan todo, como vemos, ¿no? Alimentados por la polarización política y que justifica a su vez violencias, nosotros necesitamos comprender cómo en nuestros hogares mantienen y se sostienen discursos y narrativas conservadoras. Entonces, este, que están llenas de estereotipos, de prejuicios, y cómo también el discurso católico ha permeado, a pesar de que el catolicismo tiene muchas variantes, ¿no? Aquí está la teología de la liberación en América Latina, ¿no? Como un movimiento muy importante, pero como el conservadurismo del discurso católico, donde hay que conseguir a culpables, donde hay que conseguir enemigos, etcétera, etcétera, también está permeando, digamos, nuestro día a día. Entonces yo creo que para poder comprender lo que está ocurriendo en la macropolítica, nosotros tenemos que ujú. entender cómo estos discursos que están abajo, o viceversa, que están arriba y permean hacia abajo, o de abajo hacia arriba, están influyendo en la vida política de nuestros países y en la vida social. Concuerdo contigo, Anel, es muy relevante en ese sentido y particularmente a la luz de esto que estaba tan avisado, pero que nadie nos esperábamos, que ha sido el ataque y el bombardeo y asesinato, el secuestro y todas las cosas que van a seguir y que todavía no podemos dimensionar contra Venezuela. Eh, ¿Qué consejo le darías a alguien que quiera acercarse a temas de estudio como estas dos grandes líneas categoriales que empleas, que son el clasismo y la racialización, y que incluso se pueden observar en una situación que puede parecer hasta chusca, como andar transportando una estatua de casi 7 metros de altura? ¿Qué consejo le darías a alguien que quiere realizar estudios de ciencias sociales?
Yo creo que hay que estar muy atentos y atentas a cualquier signo o que surja en nuestras realidades y que esté generando eh, y, que, y que te diga y que te preguntes por qué. Es que hay un arsenal teórico muy importante en América Latina, un grupo de teóricos y teóricas de literatura en América Latina, muy importante que nos puede ayudar también a entender eh, lo que está ocurriendo en nuestro país. Entonces yo creo que eh, hay que estar muy atentos a los signos que salen o que se emergen en nuestra cotidianidad para poder preguntarnos el porqué de lo que está de lo que, por qué eso ocurre, ¿no? Y lo otro es que hay que tener un proceso de formación. Es decir, yo no, yo no trabajé el tema de, digamos, de clasismo y racialización sin haber tenido que leer un montón de teóricos y teóricas, especialmente de América Latina. Porque, bueno, yo debo confesar que me autoidentifico como antropóloga del sur. De hecho, soy coordinadora general de la red de antropologías del sur, que funcionamos en 8 países. Entonces, para mí es muy importante saber qué están haciendo los científicos y científicas sociales del sur para comprender los fenómenos que estamos viviendo en el sur, que son diferentes a los fenómenos que están viviendo en los países del noratlántico. Entonces, eh, que el clasismo y el racismo, en este caso en particular, no funcionan como categorías aisladas, Mm. sino que puede haber racismo y puede haber clasismo al mismo tiempo en una misma situación. Y hay un autor que me gusta mucho, que es por cierto mexicano, Víctor Villanueva Gutiérrez, que habla de clasismo racializado. Entonces, podemos tener la creatividad, eso es muy importante también a la hora de investigar, la creatividad de jugar también con estas categorías, bases, teorías, conceptos que nos brindan la literatura latinoamericana y caribeña para comprender de la forma más cercana posible lo que está ocurriendo en nuestros países. Y yo creo que sí hay que hacer una antropología, en mi caso, unas ciencias sociales del sur, que nos permitan dar respuestas a las urgencias de los problemas de identidad que tenemos en nuestros países y que nos permitan explicarnos los momentos históricos que se vivieron o que se están viviendo ahorita en el presente. Entonces, esas son como las recomendaciones que yo daría para una persona que quiera iniciar este camino hacia la investigación en este tema o en cualquier otro tema. Sí, muy, muy valioso lo que nos dices, que los fenómenos sociales, por más pequeños que nos puedan llegar a parecer, son signos de algo y hay que tratar de comprenderlo en la medida en que las ciencias sociales pues buscan modificar circunstancias que nos parecen adversas y que consideramos cuestionables, como estas, todo este relato que nos has hecho acerca de los extremos de violencia y el cese de la política al que se llegó y se ha llegado en Venezuela y contra Venezuela. Por último, Anel, ¿con qué mensaje cerrarías el día de hoy tu entrevista, esta entrevista que nos has hecho favor de concedernos? ¿Qué te gustaría dejar en quienes nos acompañaron el día de hoy? Yo creo que es muy importante promover el pensamiento socioantropológico en las sociedades. Es decir, que cuando una persona eh, esté frente a un acto de racismo, de clasismo, de xenofobia, lo sepa identificar y sepa qué herramientas tener para poder desmontar los discursos. Y eso pasa por eh, una responsabilidad que tenemos los científicos y científicas sociales, y es que todo lo que nosotros hacemos tiene que ser traducido y enseñado a la gente, digamos, a la gente a pie, pues, a los niños, a las niñas, a los adolescentes. Es decir,
que, que sepan que haya una promoción del pensamiento socioantropológico en nuestras sociedades, para saber desde dónde nos ubicamos, desde dónde hablamos y para saber interactuar con la diferencia, es decir, la alteridad, pues, ¿no? Eso por un lado. Y lo otro es que es importante mucho la promoción de un discurso de paz. Es decir, nosotros entrar en una guerra, entrar en un conflicto armado, no, y además con una potencia militar, un imperio militar como es Estados Unidos, sería para nosotros una catástrofe en la región, donde hay los mayores índices de desigualdad social, donde hay unos índices de pobreza extremo, donde no producimos en algunos casos nuestra propia tecnología, donde no hay soberanía agroalimentaria. Entonces, una cultura de paz también pasa por no solamente sobrellevar ese gigante que tenemos allí armado, que lo tenemos en el Caribe, en el Mar Caribe, sino que también esa cultura de paz pasa por defender la autodeterminación de nuestros pueblos y defender la autodeterminación de nuestros países, pero bajo la consigna de paz. Tremendo, Anel. Te agradezco sinceramente que hayas compartido con nosotras y nosotros este trabajo que has realizado, las conclusiones a las que has llegado y esta comprometida defensa de la paz con justicia. Em, Muy buenas tardes a todas y todos quienes nos acompañaron. Escuchamos el día de hoy a Anel Mejías Guiza, venezolana, que nos habló acerca de clasismo y racialización en la construcción de sujetos políticos y de su investigación en proceso acerca de la apropiación de esta estatua de una deidad religiosa llamada María Lionza. Las invitamos a seguir a Anel en sus redes y en sus perfiles profesionales que vamos a poner al final de esta entrevista para que estén atentas y atentos. Asimismo, le agradecemos al Colegio de Investigación Interdisciplinaria en Ciencias Sociales, a la Red Iberoamericana de Investigación en Imaginarios y Representaciones, al Grupo de Trabajo Corporalidades y Tecnologías de la UNAM, al Instituto de Formación e Investigaciones Jurídicas de Michoacán y a la Clínica de Derechos Humanos y Derecho Ambiental de la Universidad del Estado de Amazonas en Brasil. Muchas gracias al comité de organización que ha hecho posible estas actividades en las que esperamos haber contribuido al conocimiento de tantísimas investigaciones de tan buena factura que hay en nuestra América. Em, y muchísimas gracias a ustedes que nos acompañaron durante esta transmisión. Les invitamos a escuchar el resto de las entrevistas que van a estarse publicando diariamente como hasta el momento y les agradezco personalmente. Mi nombre es Violeta Chávez y pues hasta pronto. Muchísimas gracias, Anel. De verdad que valoro muchísimo tu participación el día de hoy y la claridad con la que has dejado expuestos los temas. Gracias. Muchas gracias.